A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un hogar contradictorio, hecho de seres antagónicos. La madre era una mujer culta, sensible, inteligente. El padre era un déspota, dominante y feroz, que consideraba a sus trabajadores como animales, perros hambrientos, mendigos a su sueldo. Y un niño de aquel hogar, por suerte, heredó de su madre el amor y la pasión por la vida y la justicia. El joven se llamaba Franz Kafka, y la relación con su progenitor fue una traumática carga emocional que, de manera feliz para los lectores de todo el mundo, se reflejó en su literatura profunda y conmovedora. Su obra más famosa es La Metamorfosis, en la cual Franz Kafka narra que, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa despertó en su cama, convertido en un horripilante insecto. Y así continúa el viaje por ese mundo del horror y del absurdo que, sin embargo, es real en nuestras vidas cotidianas de una u otra manera. Ese es uno de los méritos de Kafka: lanzarnos de bruces, sin misericordia, contra nuestras propias irracionalidades. Y hoy conocemos su obra gracias a un amigo suyo llamado Max Roth. Cuando Kafka estaba agonizando, le pidió a su amigo que arrojara toda su obra al fuego de la chimenea. Por suerte, Max Roth no hizo caso, conservó la obra, y hoy el mundo de la literatura se lo agradece. Fue un día como hoy, 3 de junio de 1924, cuando Kafka estaba desapareciendo de este mundo kafkiano y estaba entrando, de una vez y para siempre, en el mundo de la literatura. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. UNICEF pide a Ecuador reabrir las escuelas. El beneficio de la vacuna para los adolescentes es limitado. El IES seguirá con su propio agendamiento para segunda dosis anticoronavirus. Petrolera Perenco exige $412 millones al Ecuador. En tributación de hoy hablaremos de obligaciones de las microempresas 2021. Segmento de opinión, situación de Ecuador y sus países vecinos y la prisión preventiva. Editoriales de Francisco Huerta, Curarse en Salud. De la revista Mundo Diners, Juan Carlos Ceballos, De la virtud médica al desencanto político, primera parte. Roberto Aguilar, Un bastón de mando que no manda. Y Oscar Vela, Alma democrática. Noticias del día con Carla Sánchez. UNICEF pide a Ecuador reabrir escuelas. La oficina en Ecuador del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, exhortó al gobierno de Guillermo Lasso para reabrir las escuelas y combatir la desnutrición y la violencia contra la niñez. Hacemos un llamado urgente para proteger al presente y futuro de la niñez en el país, dijo F. Joaquín González, representante de UNICEF en Ecuador. Para él, la prioridad es reabrir las escuelas y reactivar los servicios de la primera infancia, que deberían empezar a funcionar cuanto antes de manera progresiva, voluntaria y biosegura. Y es que, según datos de la UNICEF, el cierre de las escuelas en el contexto de la pandemia del COVID-19 involucró a 4,4 millones de estudiantes, por lo que su aprendizaje se ha visto afectado, mientras que al menos 90,000 niños abandonaron el sistema educativo en 2020. La Defensoría del Pueblo de Ecuador y el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia se han pronunciado al respecto y han exhortado a las autoridades a fortalecer los sistemas de protección integral y el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El beneficio de la vacuna para los adolescentes es limitado.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, ECDC, aseguró que el beneficio de los adolescentes al recibir la vacuna contra el COVID-19 es limitado respecto al de los mayores y recomendó que antes de inocular el fármaco a los jóvenes de entre 12 y 18 años se analice el estado de salud de las personas con más edad. El ECDC lo afirmó en un informe publicado en la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, que dieron un visto bueno a los jóvenes entre 12 y 15 años para que reciban la vacuna de Pfizer-BioNTech, al considerar que los efectos secundarios que podrían sufrir son los mismos que el resto de la población. Las cuestiones de equidad relacionadas con la disponibilidad y el acceso a la vacuna deben considerarse cuidadosamente al decidir sobre la extensión de la vacuna de COVID-19 a grupos con menor riesgo individual de enfermedad grave, dijo el organismo. No obstante, el informe sí recomendó a los gobiernos que prioricen la vacunación de los adolescentes con problemas de salud, tal como ya están haciendo en otros grupos etarios de edad. Petrolera Perenco exige $412 millones a Ecuador. La petrolera Perenco anunció que ha obtenido una victoria sustancial y definitiva en su disputa jurídica internacional contra Ecuador. El desacuerdo data de octubre de 2007, cuando el gobierno de Rafael Correa emitió el decreto 662. Este incrementó las ganancias del Estado sobre el excedente entre el precio del barril de petróleo establecido en los contratos y el precio real del mercado. Así, el 99% de los excedentes pasó a las arcas del país y las petroleras reciben desde entonces el 1%. Esto constituyó, según la compañía francesa, una expropiación de su inversión y vulneró el estándar del trato justo y equitativo. En septiembre de 2019, Perenco obtuvo un laudo final que reivindicó sus derechos al concederle una indemnización de $448 millones por sus reclamaciones principales más los intereses posteriores al laudo y casi el 80% de sus costas. El 28 de mayo de 2021, el comité constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial rechazó los intentos de Ecuador de anular la totalidad del laudo. Y un fallo de la última instancia quedó sentada la indemnización de $412 millones a favor de Perenco. IES seguirá con su propio agendamiento para segunda dosis anticoronavirus. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que se encuentra aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a 47.483 jubilados, afiliados y beneficiarios mayores de 65 años que recibieron la primera dosis de las dependencias de esta entidad a nivel nacional. Mediante un comunicado, el IES indicó que para conocer la fecha, hora y lugar para la administración de la segunda dosis, los afiliados recibirán un mensaje de texto con esa información. Además, podrán consultar los datos a través de la página web vacunacion.ies.gov.es o llamando al 140. La entidad pidió además asistir solamente con el agendamiento respectivo y 30 minutos antes de la hora de la convocatoria. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Las obligaciones tributarias no paran. Tenemos que cumplir con las mismas dentro de nuestro marco regulatorio vigente. Me han preguntado que qué pasa con el tema de las microempresas. Mientras la normativa se encuentre vigente, el cumplimiento de la misma se tiene que realizar bajo los requisitos, bajo la forma establecida en nuestra normativa tributaria. Es un tema que debe ser analizado por las nuevas autoridades y es un tema que definitivamente va a ser tratado por el nuevo gobierno. Sin embargo, es importante que recordemos que hasta que se produzca una reforma tributaria, las obligaciones de este régimen impositivo se encuentran en plena vigencia. Estamos ya por terminar
el primer semestre de este ejercicio fiscal 2021 y dentro de las obligaciones de las microempresas se encuentra el pago semestral del impuesto a la renta de las personas naturales y sociedades consideradas como microempresas. Recuerde, por favor, y reitero, que mientras no exista una reforma tributaria, la norma se encuentra vigente y es algo que me han solicitado los televidentes que se aclare en nuestro programa de hoy, el noticiero de Telesucesos. Mientras no exista una reforma tributaria, la norma de las microempresas que fue aprobada por esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria que reformó a la ley de régimen tributario interno se encuentra en plena vigencia. Quiero recordarle que ya estamos por terminar, ya estamos en el mes de junio, terminando el primer semestre. Y como usted recordará, dentro de las obligaciones fiscales se encuentra el pago semestral del impuesto a la renta de aquellas personas naturales, sociedades y emprendedores que seamos considerados como microempresarios y que a la vez hayamos estado catalogados dentro del catastro que fue y que está promulgado por el Servicio de Rentas Internas como microempresarios. Voy simplemente a recordar quiénes somos los microempresarios. Somos aquellas personas naturales o sociedades que tengamos ingresos hasta $300,000 y empleados de 1 a 9 empleados. Lógicamente que va a, de cierta manera, tomarse en consideración cuando no coincidan estos dos factores el tema de los ingresos, tal como lo dice el artículo 106 del Código Orgánico de la Producción y ratificado por la resolución número 60 de las microempresas. Recuerde que el formulario para declarar y pagar el impuesto de las microempresas es el formulario 125. También recuerde que es un régimen que se basa en el ingreso. El total de los ingresos grabados será la base de este 2% de este impuesto a la renta de las microempresas. También usted debe considerar todas aquellas disposiciones y formalidades para declarar y pagar correctamente este impuesto de este régimen que no se encuentra aún derogado y que, ojo, debe estar sujeto a una reforma fiscal. Por el momento debemos cumplir todas aquellas disposiciones. También es importante considerar que existen ciertas personas naturales y sociedades que, a pesar de tener el monto de ingresos, se encuentran limitadas para el régimen por disposición expresa, como por ejemplo es el caso de los profesionales o de los empleados en relación de dependencia, y también existen otros sujetos pasivos. Es muy importante también considerar que el objetivo de este régimen es la simplicidad de los procesos tributarios y uno de los principales es evitar que usted sea agente de retención, salvo en aquellos pagos específicos que se encuentran dentro de la normativa de las microempresas. Sin embargo, muchos de ustedes también se preguntarán que por qué algunas microempresas o microempresarios fueron catalogados como agentes de retención, a pesar que la normativa dice que como regla general los microempresarios no son agentes de retención. Es debido a que tampoco existe una limitación de que una microempresa pueda ser agente de retención, a pesar que la regla general es que no lo seamos. Es importante que usted recuerde que para la determinación del impuesto a la renta de este 2% sobre los ingresos, existe también una consideración de lo que es esta base imponible y que la normativa permite que usted se pueda deducir los descuentos, las devoluciones que se encuentren soportadas y que afecten al ingreso en los documentos como las facturas o las notas de crédito, para que usted pueda calcular correctamente esta base neta del ingreso sobre la cual usted va a pagar este 2%. También me han preguntado que cuál es el porcentaje de retención que se le debe hacer a las microempresas
pues aquellos que hayan sido catalogados como agentes de retención o contribuyentes especiales, nos deben hacer el 1,75% independientemente que usted venda bienes y servicios. Y esa retención para los microempresarios constituye crédito tributario que usted se va a compensar de este 2% del impuesto a la renta de los microempresarios. Vamos a estar totalmente pendientes de lo que suceda sobre este régimen. Un régimen impositivo que seguramente muchos de ustedes se han de haber preguntado si es un régimen justo o injusto, que es un régimen que se aplicó pues con la pandemia, pero es un régimen que será sujeto de análisis, revisión, y pues serán pues las autoridades, la propuesta y el análisis a ver si el régimen sigue en vigencia o pues definitivamente sea eliminado. Pero por el momento el régimen se encuentra totalmente operativo y las obligaciones se encuentran pues también para ser cumplidas por todos los sujetos pasivos que hayamos sido determinados como microempresarios. El concepto de microempresa se encuentra o salió publicado con el Código Orgánico de la Producción. También es importante que usted siempre esté revisando los catastros que ha publicado el Servicio de Rentas Internas para que usted pueda saber a qué régimen impositivo pertenece. Como siempre, recuerde, el estar informado, el estar capacitado va a evitar riesgos fiscales innecesarios. Y recuerde, soy su amiga Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volvemos a ver la próxima semana. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por acompañarnos semana a semana aquí en el noticiero de Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre la situación regional. Vemos problemas en Colombia, lamentablemente la violencia continúa en las calles colombianas. Vimos una ciudad militarizada como Cali durante el fin de semana, pero también por parte de los manifestantes que continúan haciendo y generando una serie de actos de vandalismo. Pensamos que es importante el poder protestar, el poder reclamar cuando las cosas no funcionan, pero uno tiene que manejar ciertos espacios donde se debe reclamar, pero no destrozar las ciudades y generar además muertes de inocentes que de pronto están por allí. El tema es extremadamente complejo, además en Colombia, cuando vemos que se va mezclando con temas como terrorismo, narcotráfico, y nos duele como miembros de América Latina lo que está viviendo el hermano país. Vemos también lo que ocurre en Perú. Precisamente hace unos días entrevistamos a un experto sobre la situación peruana, casi empate técnico entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. También uno recuerda la historia peruana, recuerda la década de los años 90 cuando Sendero Luminoso mataba a muchísimas personas, generaba terror en ese país, y de pronto vemos que vuelven a reaparecer estos brotes en Perú. Los peruanos van a las urnas el día domingo 6 de junio, el cambio de mando es el día 28 de julio. Esperamos que reflexionen, analicen, piensen, luego del debate presidencial del último domingo, evalúen propuestas que apunten más a proyectos reales que a eslogans de campaña. Hay una mujer presente, hay una mujer que además es la tercera vez que se presenta. Pensamos que sería interesante ver cómo en Perú toma el mando del Poder Ejecutivo una mujer como Keiko Fujimori. Siempre pensamos que se debe buscar independencia de poderes, respeto a los derechos humanos, y esto es fundamental cuando vamos a las urnas. Y por otra parte tenemos la situación aquí en Ecuador, un gobierno que inició el 24 de mayo, al que la semana pasada decíamos tenemos la obligación de darle tiempo para poder planificar, poder evaluar qué país está encontrando, y en base a ello ir avanzando con sus planes y proyectos que sí nos ofrecieron una campaña, pero la campaña es un escenario, el gobierno es otro escenario, y cuando se dan cuenta de las problemáticas del día a día,
de lo que Ecuador necesita en salud, en educación, en economía, en todos los ámbitos para lograr efectivamente cumplir ofertas, pero conseguir que el Ecuador se desarrolle y avance. Así es que, por favor, como ecuatorianos tenemos la obligación de dar tiempo, de dar espacio, de permitir que un gobierno que se instale, al margen si votamos o no por él, tenga el tiempo necesario para poder proyectarse y planificar. Con preocupación vemos lo que está pasando en Guayaquil con este paro a medias del transporte. Vemos las declaraciones del señor Issa que llama a movilizaciones del 11 de junio. ¿Qué queremos? Queremos un país que funcione, un país caotizado. Todos queremos que un país funcione, que se mejore el tema de vacunación, que todos accedamos a la vacunación y que todos accedamos a un trabajo digno para poder mantener a nuestras familias y lograr desarrollarnos y que nuestros hijos estudien, se capaciten y sean hombres y mujeres de bien. Pero el gobierno necesita tiempo, reiteramos, necesitamos tiempo, necesitamos evaluar, necesitamos analizar para poder proyectarnos hacia el futuro. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en el noticiero de Telesucesos. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La prisión preventiva es una medida excepcional que a pedido de un fiscal puede ser dictada por un juez para que una persona, a pesar de no estar condenada por la imputación de un delito, ingrese a un centro carcelario para asegurar su comparecencia en un proceso penal. La privación de libertad está condicionada y limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. La prisión preventiva es una medida cautelar que está vedada legal y éticamente como un mecanismo de persecución, pues en la práctica se la ha convertido en una pena anticipada. La sociedad en su conjunto no repara el hecho cierto de que una persona ha sido detenida para investigación dentro del inicio de un juicio penal. Los ciudadanos comunes llegan a considerar con enorme facilidad culpables a quienes son detenidos de la manera antes señalada. La prisión preventiva ciertamente es un castigo anticipado, tomando en cuenta que aún los jueces no han determinado la responsabilidad de la persona sobre quien se ha aplicado tan dura medida. La prisión preventiva es indudablemente una medida cautelar extrema que debe ser ordenada con sujeción estricta a principios constitucionales, éticos y de orden legal, tomando en cuenta que el proceso penal se creó para garantizar la libertad, debiéndose aplicar una pena exclusivamente al culpable del cometimiento de un delito y no, nunca, al inocente. La regla es la libertad y se asienta en el principio constitucional de la presunción de inocencia. La prisión preventiva debe cumplir con presupuestos específicos como la existencia de prueba suficiente o graves y elevados elementos de convicción, si tomamos en cuenta el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Dicha prueba o pruebas aportadas por el fiscal deben ser de enorme contundencia, mucho más cuando estamos únicamente, como ya he dicho y reitero, frente al inicio de un proceso penal. Para dictar la prisión preventiva, el juez debe considerar el fondo de los fundamentos claros y precisos de la supuesta participación de una persona en el delito investigado. Asimismo, el juez debe valorar si dictando medidas sustitutivas no se asegura la comparecencia de esa persona a juicio o que éste podría fugar o alterar posibles pruebas. El tratadista Francisco Carneluti calificaba a la prisión preventiva como un verdadero acto de tortura al afirmar que desgraciadamente la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables, sino también
para saber o investigar si son culpables o inocentes. La prisión preventiva desfigura la aplicación de elementales derechos humanos cuando se detiene a una persona para investigar la participación en la comisión de un delito, cuando lo constitucional, lo legal y lo moral debería ser investigar y probar para luego detener y encarcelar. El numeral segundo del artículo 76 de la Constitución establece como norma superior que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare en sentencia ejecutoriada su culpabilidad. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos establece la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, subrayando que la permanencia en libertad mientras dure un proceso penal es un derecho del sindicado. El artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad y que nadie podrá ser sometido a prisión arbitraria. La creciente corrupción y la falta de una política integral de prevención nos ha llevado a una sobrecriminalización y a peligrosos linchamientos que desde distintos espacios se ejecutan causando enormes destrozos a familias inocentes a las que nunca se logra devolver su buena reputación y honra. En el caso penal denominado Las Torres, me temo, ecuatorianos, que se ha violentado toda la normativa nacional e internacional antecitada. El proceso investiga desde el año 2019 la formación de un grupo delictivo que se dedicaba al cobro de planillas pendientes de pago en Petroecuador, con entrega de millonarias coimas. La empresa No Limited, al parecer, no podía cobrar ciertas acreencias en Petroecuador por mantener glosas en Contraloría General del Estado. Se habría contratado entonces los servicios de un abogado de cercana relación consanguínea con el Contralor en funciones. Luego de varios allanamientos, se priva de libertad al Contralor General del Estado, acusándolo de liderar esa red delictiva. La defensa del doctor Celi señala que esas glosas habrían sido desvanecidas siguiendo estrictamente, dice la defensa, el curso de un proceso administrativo interno que contiene una serie de firmas de responsabilidad de varios funcionarios y ninguna del contralor acusado y encarcelado. Uno de los funcionarios firmantes de las resoluciones de desvanecimiento habría declarado en fiscalía que recibió presiones del contralor, sin aportar ninguna prueba que corrobore su aserto. Con esa declaración, que es negada por el contralor Celi, se habría dictado su prisión preventiva, llevando al alto funcionario, antes que termine un juicio con sentencia, a la cárcel número 4 de Quito. Hace pocos días, en ese mismo centro carcelario se habría suicidado el ex secretario de la Presidencia y ex ministro de Energía José Augusto Briones. Su defensor técnico ha protestado ante los jueces que no atendieron su pedido para que le permitan a su cliente defenderse en libertad. Asimismo, otro de los procesados en este mismo caso penal, el hermano del contralor, el abogado Esteban Celi, ha sido trasladado a una unidad de cuidados intensivos víctima del mortal COVID-19. Los elementos establecidos en el presente análisis legal me llevan a pedir, en la forma más comedida, más respetuosa, a las autoridades judiciales y de fiscalía, sustituir esta medida atroz que adelanta condena, como he dicho, permitiendo al referido funcionario defenderse en libertad. Editorial. Curarse en salud.
Junio es el mes ecuatoriano de las libertades contemporáneas. Nace Alfaro un 25 de este mes y su gran revolución se inició un 5 de junio. Me tomo a pecho tan significativa coyuntura y entro directo al tema. Ya expresé antes que en nuestro país casi nunca se vota a favor. Muy a menudo se lo hace para evitar males peores. Y en la reciente elección presidencial, muchos votamos por Guillermo Lasso con el optimismo de que persiguiera a la corrupción. El haber roto un pacto con el expresidente Correa guarda coherencia con esa promesa de campaña, pese al costo político que con seguridad anticipó lo que significaría. Queda claro que la dichosa gobernabilidad deriva del buen ejercicio gubernamental antes que únicamente los acuerdos políticos. La reciente elaboración de un código de ética de los servicios públicos va en la misma dirección y ha merecido aprobación. Por lo mismo y con el mejor ánimo, creo que ahora la contribución óptima al régimen recién iniciado es manifestar abiertamente todo lo que genere inquietudes, desencanto. Se dirá que esta última palabra es demasiado fuerte para aplicarla a un gobierno que apenas tiene una semana actuando. Me justifico con el título del presente cañonazo: curarse en salud. Me fascina la medicina preventiva y más todavía la promoción de la salud. Sostengo que la mejor vacuna para prevenir la corrupción es la denuncia fundamentada, y ya he leído unas cuantas de colegios médicos del Ecuador y de algunos gremios provinciales. Sostengo igualmente que la mejor promoción anticorrupción surge de la mayor y más absoluta transparencia en los actos propios de cada cartera ministerial, poniendo en práctica las relaciones presidenciales de vigilar cuidadosamente la idoneidad de los nombramientos, y eso es lo que parece estar fallando. No me atrevo a dar nombres para mantener sin lesiones la honra ajena. En Ecuador se difama como deporte nacional, pero como cuando el río suena, piedras trae, es obligación de los funcionarios públicos desvirtuar comedidamente las dudas que provengan de sectores calificados. Queda dicho, reitero, con el mejor ánimo. Francisco Huerta, El Expreso. Juan Carlos Ceballos, de la virtud médica al desencanto político. El paso de Juan Carlos Ceballos por la función pública duró 11 meses, desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 26 de febrero de 2021, un tiempo marcado por la controversia en medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido el Ecuador. Ceballos estuvo al frente del Ministerio de Salud mientras estallaban grandes casos de corrupción y el país enterraba a miles de los suyos en medio de la confusión y el caos. En esta entrevista, el exministro explica por qué aceptó el nombramiento, habla de los descollos internos del plan de vacunación que afirma sí existió y de las listas VIP. Asegura que no tuvo injerencia en la vacunación de su madre y que oponerse a la corrupción lo puso en el ojo del huracán. Aunque reconoce que hubo errores, está convencido de que el manejo de la pandemia en el Ecuador fue ejemplar. Por Ángela Meléndez. ¿Esta es la primera entrevista que usted da después de dejar el cargo? Es la primera. ¿Cómo era su vida antes de la función pública? Vivía en Estados Unidos desde 1998, cuando acepté una posición en los Centers of Disease Control, referente mundial en el manejo de pandemias. También era profesor en la Florida International University y trabajaba en el Hospital Baptist de Miami. Tuve la suerte de ser admitido en el programa élite Epidemic Intelligence Service. También, después de eso, me hicieron la oferta de quedarme en Estados Unidos. Decidí regresar al Ecuador como decano de medicina de la Universidad de las Américas, la UDLA, y casi cumplo el año cuando me llamaron a ser experto en el COE nacional al empezar la pandemia. ¿Ese fue su primer cargo? Exactamente. Ahí varias personas me propusieron que me hiciera cargo del Ministerio de Salud, pero con todo respeto de la doctora Catalina Andramuño, ella tenía una visión más local de cómo manejar el ministerio. No tiene nada de malo, pero carecía de la visión internacional que se requería para manejar una pandemia. ¿Quién le propuso directamente ser ministro? Tuve una entrevista con varios miembros del gobierno, el ex vicepresidente Otto Sonnenhosner, el ex secretario Juan Sebastián Roldán y varias otras personas. Finalmente recibí la propuesta del presidente, a quien no conocía, no había visto, no había estado con él físicamente. ¿No conocía previamente al presidente? No. ¿Y por qué aceptó el cargo?
Estábamos en medio de la crisis. Acepté porque para eso creo que tengo capacidad de hacerlo. Había tenido experiencia en el control de enfermedades en Estados Unidos, había sido un officer que es notable en el manejo de la crisis. Yo me sentí en la capacidad de hacerlo. Había vivido en Italia, me formé allí. Italia había pasado a ser el país con mayor número de muertos en ese momento. Yo mantengo mis contactos en Italia y las demás conexiones con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Pero usted sabía cómo funcionaba el MSP. Yo estaba consciente del reto y lo asumí. Había vuelto al Ecuador porque quería servir al país, por eso asumí lo de la UDLA, pero se presentó la pandemia, atendí a las reuniones del COE y me di cuenta de que había necesidad de actuar. Tenía la experticia como para manejar esta situación. Estuve en 2 eventos importantes, el huracán Katrina y el terremoto de Haití, que ocurrieron mientras trabajaba en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y me sentía capaz de hacerlo. Y por eso acepté. El Ministerio de Salud Pública es un reto importantísimo por la cantidad brutal de personas que se añadieron en los años previos y porque hay un problema de corrupción que ha durado décadas y que yo logré frenar. Ese es el problema grave. Muchas de las reacciones contra mí han sido porque, de alguna manera, frené la corrupción rampante. Primero hablemos del manejo de la pandemia, de esos días que vivió Guayaquil, de los muertos sin identificar, del horror vivido allí. La primera acción fue trasladar el despacho a Guayaquil, porque creí conveniente ir al centro de la pandemia. El estado de excepción se había instalado un par de semanas antes. La experiencia de esos días fue espeluznante. La ciudad estaba vacía, la gente confinada, aterrorizada dentro de sus hogares. Las consultas externas estaban cerradas y la gente no acudía a los hospitales, sino cuando ya era muy tarde, cuando ya tenía síntomas insoportables, y cuando ocurría eso, las probabilidades de sobrevivencia eran prácticamente nulas. Adentro de los hospitales, los médicos escogían quién entraba y quién no. Los que tenían mayor probabilidad pasaban a las salas improvisadas, donde se les brindaba atención de sostén. Los que no tenían capacidad de sobrevivencia morían. Pasaban a la morgue, que no tenía capacidad sino para 4 o 5 cadáveres. 704 personas murieron en Guayaquil en un día. Ahí se pasó a una solución extrema: poner los cadáveres que no cabían en la morgue en los corredores de los hospitales o en las áreas administrativas. Después gestionamos los contenedores, pero no había armazones para cada uno de los cadáveres, estaban uno sobre otro. ¿Por qué no pudo ser controlada esta realidad? ¿Quién se equivocó, doctor Ceballos? Fue un problema tenaz el manejo de los cadáveres. No había funerarias. En la crisis nadie sabía qué hacer. Tanto la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones sugerían cremar los cadáveres. La capacidad de cremación de los 2 cementerios de Guayaquil era entre 10 y 12 cadáveres al día. En ese momento llamé a la gente que había trabajado en el Centro de Control de Desastres en Haití y en Katrina, y ellos me dijeron algo que cambió el rumbo del manejo de los cadáveres, y era que podíamos enterrarles y ponerles en criptas. Esto fue liderado por el ministerio. Había resistencia por parte de la fuerza pública para manejar los cadáveres porque tenían terror de contagiarse. No se sabía que los cadáveres ya no contagian. Pero, doctor, el destino de los cadáveres es un tema inconcluso. Hubo familias que enterraron cuerpos ajenos y hasta ahora no encuentran a los suyos. ¿En realidad que se hizo un buen trabajo? Creo que se hizo un gran trabajo, porque cuando yo llegué a Guayaquil ya había varios días de una muerte brutal. Había muertos en las veredas y muertos dentro de las casas, pero nosotros íbamos a recoger y no nos dejaban sacar el cadáver. En ese momento las acciones que se tomaron fueron las justas: comenzar a enterrar, trasladar a los médicos, disminuir a un paso la emisión del certificado de defunción, hacer las brigadas para recoger los cadáveres. Claro que hubo errores en todo el mundo, pero los superamos. Entonces, ¿usted dice que los errores fueron porque la situación en sí misma se desbordó? El principal escollo fue la ignorancia respecto a lo que se debía hacer. La ausencia de política pública en gestión de salud de las organizaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud se equivocó. Un tiempo decía que usar mascarillas no servía y después rectificó. Luego decía que había que quemar los cadáveres y después que no. Había mucha ignorancia y en ese momento el gobierno tuvo una respuesta muy buena.
El segundo escollo eran los médicos, porque hasta ese momento no había un tratamiento para el COVID. Hay tratamientos experimentales, pero tampoco hay diagnóstico. El escollo mayor fue no tener un diagnóstico preciso hasta ahora. Yo tenía gran resistencia con los médicos del puerto principal. ¿Qué tipo de resistencias? Querían que como Ministerio de Salud Pública endosara tratamientos que no estaban aprobados. El uso de la hidroxicloroquina, por ejemplo, que se demostró que causaba más muertes súbitas que beneficios para los pacientes, causaba arritmias y paros cardíacos. Entonces, lo que yo hice fue decir que respeto el criterio médico, pero que no endoso ningún tratamiento cuyos resultados no tengan evidencia científica. Luego, 11 obispos firmaron una carta para mi destitución porque querían que usara el dióxido de cloro, que no sirve para nada. Solicitaron además la destitución de varios funcionarios por la irregular entrega de carnets de discapacidad y otros temas. Pero tuvo otros desencuentros con los médicos cuando dijo que muchos no se contagiaban en los hospitales sino en el ámbito social y que más bien llevaban la enfermedad a las casas de salud. Esas declaraciones fueron lacerantes en el momento de tensión que se vivía. Los médicos contagiaban, se contagiaban fuera del hospital y llevaban el virus sin quererlo. Esa fue mi primera gran bronca con los medios y los médicos, que no podían admitir que se habían equivocado. Entonces decían que se contagiaban de los enfermos, pero yo mantengo que no fue así. Y las estadísticas mundiales muestran que en el 70% del personal de salud que asistía a fiestas, reuniones, adquiría el virus allí. Y tengo una serie de documentos que lo respaldan. El exministro de Salud, el doctor Mauro Falconi, atiende a una fiesta con mariachis y regresa y contagia mi despacho. Y muere Gabriel Rivadeneira, el abogado del Ministerio de Salud Pública. No aceptar y creer que los médicos somos dioses infalibles es un error enorme. A la par del problema sanitario, la cuestión política fue complicándose. Empezaron las denuncias de corrupción por la compra de insumos, de medicinas. Lo político constituyó un problema cuando vinieron las medicinas, los insumos, los ventiladores, las mascarillas, las bolsas para cadáveres. Ahí realmente el problema gravísimo que es la corrupción. Se llegaron a vender bolsas de cadáveres que cuestan $4, $8 en 120. Desde siempre, dentro del Ministerio de Salud Pública y particularmente dentro de los hospitales públicos, esa ha sido la tónica. La ley dice que cada centro debe hacer las compras de medicamentos. Hay 700 instituciones dentro del Ministerio de Salud Pública que pueden hacer compras directamente. A pesar de que yo, como ministro de Salud, tenía la potestad de a dedo comprar mascarillas, ventiladores, medicamentos, nunca lo hice. Siempre saqué a concurso. Ahí vinieron los problemas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la renuncia del doctor Pablo Izquierdo del Hospital Eugenio Espejo. Yo le había pedido que sacara a personas de las que yo tenía certeza que habían cometido corrupción, pero no lo hizo y tuve que sacarle. Y de esos fueron decenas de médicos de varios hospitales. Los casos de las ínfimas cuantías. En el Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil hubo cerca de 400 ínfimas cuantías. Allá va el dinero. Esa es la desesperación. Esa era mi desesperación. Yo volvería a asumir la responsabilidad de 10.000 pandemias, pero no una corrupción. Después caen los Salcedos, la gente del Guasmo Sur. Me voy enterando de los problemas del Hospital Teodoro Maldonado, de toda la corrupción en Manabí. Nunca volvimos a contratar un gerente o director de hospital sin que hubiera por lo menos 3 concursantes. Lo que me quiere decir es que su intento por frenar la corrupción le generó problemas políticos. Ese es mi problema político. Lo de los médicos son otros 5 pesos, porque se creen dioses y se creen con la sabiduría extrema, pero el problema real es de la corrupción que se frenó. Por eso cayeron personas que tenían pruebas PCR en sus propias casas, expresidentes. Ese para mí es el problema. Un asambleísta, Ángel Sin Maleza, que es mi denunciante dentro del juicio político, pidió una reunión con 2 de mis asesoras y les dijo que él tiene que ser quien escoja el director zonal para Bolívar, porque él es de Guaranda. Mis asesoras le dicen que no, que esa no es la manera de hacer política. Se levantan y se van. Y ese es el que me denuncia a mí. Continuaremos con más de este cuestionario el día de mañana.
un bastón de mando que no manda. O todo ocurrió el mismo día. A Guillermo Lasso le entregaron un bastón de mando, símbolo del poder en la cultura quichua. Él presentó su nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas, como podría llamarse a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Leonidas Issa, el líder de los violentos, le declaró la guerra desde el programa de Jimmy Jairala, y en la Asamblea Nacional Pachacutic conspiró con correístas y socialcristianos para quitarle a Creo la presidencia de la Comisión de Régimen Económico, la más importante para cualquier gobierno. Todo esto cuando falta exactamente un mes para las decisivas elecciones de presidente de la CONAIE. ¿Y quién tiene las mayores posibilidades de ganarlas? El propio Issa. ¿Qué ofrece? La revolución. En lo que respecta a este esencial ingrediente de la gobernabilidad, el camino para el nuevo presidente luce cuesta arriba. El pueblo ecuatoriano va a ponerse de pie, amenaza Leonidas Issa. Él tiene claro el libreto de la confrontación. Como no cree en la democracia por capitalista y burguesa, hay una obviedad que no alcanza a plantearse: el hecho de que el candidato que gana las elecciones llega a la presidencia con un plan de gobierno bajo el brazo. Tratados de libre comercio, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Aunque los ecuatorianos votaron por tales propuestas, lo cual simplemente no le entra en la cabeza, Issa insiste en que todo eso se opone a la voluntad del pueblo. En el mundo, según Issa, la voluntad del pueblo es la voluntad de Issa. Por ejemplo, hay que derogar el decreto de la eliminación de subsidios que permite el incremento mensual del precio de la gasolina. Hay que adoptar toda una política de subsidios que proteja al productor ecuatoriano de la competencia internacional. La idea de más Ecuador en el mundo puede pasar, pero más mundo en el Ecuador, eso sí que no. Se opone a la voluntad del pueblo. Y si se opone a la voluntad del pueblo, la única posibilidad es la guerra. Hay un pueblo que está diciendo una propuesta, dice, hablando de la suya, y si esa propuesta no se escucha, prácticamente está garantizada la lucha en este país. Cuando Issa habla de la lucha en este país, está pensando en términos militares. Por eso, una de sus más importantes propuestas para la presidencia de la CONAIE, la primera que explicó detalladamente en su entrevista de esta semana con Jimmy Jairala, es ampliar la cobertura de la organización para incluir a los colectivos asentados en las grandes ciudades. Le asisten todas las razones sociológicas del mundo. La vieja dinámica de la migración del campo a la ciudad ha producido ya una primera generación de jóvenes que se reivindican indígenas, pero cuya experiencia de vida es esencialmente urbana. Son los parias de los barrios populares, las víctimas del racismo en un mundo sin oportunidades, el lumpen proletariado dispuesto a derribarlo todo, la carne de cañón de los intentos golpistas de la izquierda, los que sitiaron Quito en octubre de 2019. Y Leonidas Issa es el primer dirigente indígena que los toma en serio, quizás porque sabe que con ellos puede tumbar gobiernos, a punto estuvo. La otra gran propuesta de Issa para la CONAIE es devolver a su redil a Pachacutic. El partido, dice, debe regresar a su origen, ser el brazo político del movimiento indígena, lo que significa que no puede actuar por fuera de la autorización de las comunidades. Suena como una propuesta muy democrática, pero es incompatible con los tiempos de la política parlamentaria. Finalmente será un líder el que termine hablando en nombre de esas comunidades. Ese líder, obviamente, será Issa, que ya emitió su veredicto. La alianza de Pachacuti con el gobierno para la gobernabilidad de la Asamblea está pegada con babas, lo que significa que ni le gusta ni le costará demasiado trabajo en deshacerla. Iluso quien piense que lo que ocurrió en la Asamblea ese mismo día, miércoles 26 de mayo, no tuvo que ver con la estrategia de Leonidas Issa. Por la mañana, en el programa de Jimmy Jairala, él reclamó la presidencia de la Comisión de Régimen Económico. ¿Por qué se está entorpeciendo?, preguntó, como si no supiera de la existencia de un acuerdo previo entre los tres partidos de la Alianza Pachacutic, Izquierda Democrática y Creo, para que la presidencia de esa comisión la ocupara Diego Ordóñez. Por la tarde, sus deseos fueron órdenes. Mireya Pazmiño, la única asambleísta de Pachacutic en esa comisión, pactó con 3 correístas y un socialcristiano y se quedó con la presidencia. No es un golpe menor para el gobierno.
La Comisión de Régimen Económico es la que aprueba los presupuestos y toma decisiones sobre políticas macroeconómicas. Pazmiño, en un comunicado público, ya adelantó hacia dónde se dirige. Pachacutic escribió: es un movimiento que enarbola las banderas de la economía popular y solidaria, de la economía comunitaria, de la economía de la minca. Y sobre el presupuesto general del Estado, debe recoger, dijo, la visión de todo un pueblo. Esto es hablar como Leonidas Issa. Mireya Pazmiño fue expulsada de Pachacutic por esta conducta. ¿Cuántos la seguirán? Porque no es la única que piensa de esa manera. Es casi seguro que ella y los que vengan detrás de ella se juntarán al bloque conformado por correístas y socialcristianos. El gobierno no solamente perdió la comisión más importante en lo que tiene que ver con su política económica, sino que está a un voto de perder la frágil mayoría que armó en la asamblea, pegada con babas. Issa no miente. Mientras tanto, en la comunidad de Tamboloma, provincia de Tungurahua, el presidente de la República recibe el bastón de mando que le ofrecen los dirigentes de las juntas de riego del pueblo Salazaca y aprovecha la ocasión para exponer los conceptos básicos de su política sobre los pueblos indígenas. Políticas que empiezan con la creación de un ministerio ad hoc, al frente del cual ha colocado a Luis Pachala, el coordinador de su bancada parlamentaria en la legislatura pasada. Lazo desempolva algunas reivindicaciones emblemáticas: educación bilingüe, escuelas rurales, obras de riego, y ofrece ciertas medidas de protección: controlar las fronteras para evitar el ingreso de productos agrícolas que podrían competir con los locales, por ejemplo, o sostener precios justos, palabras que deben sonar abominables para los integrantes de Ecuador Libre, el think tank que lo apoya y es el responsable de algunas de las ideas maestras de su plan de gobierno. En realidad, estas concesiones son parte de una estrategia para entrar con un discurso liberal en un espacio, el mundo indígena, donde se sobreentiende que prevalecen las ideas colectivistas. Ahí donde Leonidas Issa habla del comunismo indoamericano, el presidente ofrece créditos y desarrollo capitalista. Quizás sorprenda descubrir dentro de un tiempo cuál de estas dos propuestas resulta más atractiva para las comunidades. Tradición inventada. La Secretaría de Comunicación promocionó como ceremonia ancestral de posesión el acto de entrega del bastón de mando. La ocurrencia de Rafael Correa se consagró así como tradición inventada. Fue una liturgia New Age con música del Cóndor Pasa en torno a un símbolo, el bastón, auténticamente ancestral que Lazo exhibió con recogimiento, pero al final de la ceremonia pasó a sus guardaespaldas como si fuera un regalo cualquiera, un ramo de flores o una caja de bombones. Artículo de autoría de Roberto Aguilar, publicado en diario El Expreso. Alma democrática. La ceremonia de posesión presidencial de Guillermo Lasso fue sobria, seria, emotiva y esperanzadora. No hubo en esta ocasión festejos con desmadre, derroche y fanfarria, ni tampoco excesos parranderos como los que se veía en el pasado con otros mandatarios de ingrata, penosa y vergonzosa recordación. El discurso inicial del evento, a cargo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, abrió las puertas al Ecuador del encuentro que ha propuesto inaugurar el nuevo mandatario. Llori fue conciliadora, sagaz, crítica con el correato, al que fustigó de forma elegante para comprometerse desde el principio con puntos que representan la antítesis de aquel régimen: democracia, diálogo, tolerancia, separación de poderes y unidad nacional de cara al futuro. Esperemos que esa línea trazada el 24 de mayo por Llori no se vea obstaculizada, frustrada o interrumpida en la propia Asamblea por imposiciones partidistas, componentes con caprichos, vanidades o por las ya conocidas pretensiones desestabilizadoras de unos cuantos personajes que aún deambulan por el Palacio Legislativo y sus calles aledañas. Guillermo Lasso, en su posesión, se visitó de estadista. El discurso fue sereno, cargado de emociones, claro y profundo. Abordó los lineamientos generales de lo que será su gobierno, haciendo especial énfasis en la consolidación de la democracia, la consecuente división y respeto entre los poderes del Estado, la unidad, inclusión, empleo, institucionalidad y de forma urgente y preferente lo que será la batalla contra el hambre, la violencia de género, la discriminación y la desnutrición infantil.
En la transmisión de mando del nuevo presidente dejó frases significativas, como aquella de los que se dedicaron al obsceno culto del caudillo, o esta también quedará retenida por mucho tiempo en la memoria de los ecuatorianos. La experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. O estas palabras tan alentadoras que han sido repetidas una y otra vez desde entonces: se acabó la persecución política en el Ecuador. Yo no he venido a saciar el odio de pocos, sino el hambre de muchos. Sin lugar a dudas, se respiran vientos de esperanza en este país que hace tiempo vivía entre borrascas. La seriedad, respeto y aplomo al presidente contribuyen a generar este ambiente de optimismo, pero por ahora, apenas iniciado el periodo de Guillermo Lasso, parece que vivimos tan solo la tensa calma que precede de una nueva tormenta. Disfrutemos y aprovechemos estos días o quizás semanas de sosiego y optimismo, pues muy pronto aparecerán las escenas amenazantes con el libreto regional bajo el brazo, los que solo buscan el caos, la impunidad de sus dilatrares y la anarquía de su ambiente natural. Parafraseando el recién ascendido presidente, hoy ha terminado la era de los caudillos, hoy empieza la lucha para recuperar el alma democrática. Oscar Vela, El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.